episodio en la historia norteamericana que se llamó El desastre de Port Chicago, en California. Vamos a ver de qué se trataba esto, porque siempre hablaron de un accidente con municiones. Pero estamos hablando últimamente de energía nuclear, energía atómica utilizada para armamentos. Vamos a ver qué tiene que ver esto. ¿Qué es lo que se sabe normalmente sobre el desastre de Port Chicago? Bueno, para eso es fácil, uno va a la Wikipedia y ahí dice que fue una explosión mortal de municiones ocurrida el 17 de julio de 1944 en Port Chicago, California. Y nos dicen que las municiones detonaron mientras se cargaban en un buque de carga con destino al Teatro de Operaciones del Pacífico. Mató a 320 marineros y también civiles, hirió a otros 390. Y la mayoría de los muertos eran marineros afroamericanos. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Un accidente, digamos, una explosión de municiones que estaban siendo cargadas en un buque. Esto aparece en el mapa dentro de la zona de lo que venimos hablando, ¿no? Sobre el proyecto Manhattan, sobre la radiación en humanos, sobre los testeos atmosféricos nucleares. Entonces, cabe preguntarse si esto fue realmente así, si fue un accidente de explosión de municiones o fue una prueba de una explosión nuclear que se hizo pasar por un accidente. Y vamos a ver qué podemos sacar al respecto. Y resulta que todos en un radio de 50 millas de Port Chicago, que está ubicado en el condado de Contra Costa, sintieron una tremenda explosión. Al principio, la mayoría de los residentes del área de la bahía, incluido el condado de Napa, pensaron que se trataba de un terremoto. Eso fue la noche del lunes 17 de julio de 1944. La explosión de Hiroshima sería un año después, en agosto de 1945. Y hasta ese momento, hasta las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, la población en general del mundo no conocía esto de los términos que luego se utilizaron de luz blanca brillante, nube en forma de hongo, en referencia a una explosión militar. La gente no sabía, esto era algo totalmente nuevo. Y las coincidencias y las rarezas que rodearon la explosión de Port Chicago están surgiendo hoy. Y hay algunos detalles y algunos datos, como por ejemplo, Estados Unidos afirmó que no podía probar la bomba de Hiroshima porque solo tenía un pequeño suministro de U-235, lo que permitió la fabricación de solo 2 bombas. Los registros obtenidos del gobierno de Estados Unidos indican que existía suficiente U-235 en 1944 para fabricar varias bombas, y más en 1945. Y como vimos en el video anterior, la intención era tirar más de 2 bombas, así que las tenían. Bueno, el jefe de Port Chicago fue ascendido a comodoro inmediatamente después de la explosión, y también encabezó las pruebas en el Pacífico, y también estaba a bordo del Enola Gay cuando lanzó la bomba sobre Hiroshima. Después de Hiroshima fue nombrado contraalmirante. Era el capitán Parsons, que había estado destinado en Los Álamos antes de la explosión de Port Chicago. Documentos de Los Álamos muestran que en el momento de la explosión de Port Chicago, se creía que la única forma de lanzar una bomba atómica al enemigo era por barco, detonando en el puerto. Y esto se llamó teoría hidrodinámica de explosiones superficiales. Además, faltan registros del contenido de 2 vagones descargados en Port Chicago. Se mantuvo una lista completa de todos los vagones, excepto de esos 2. ¿Qué había ahí? Port Chicago fue reconstruido en una semana después de su destrucción. 200 marineros
afroamericanos murieron en esa explosión. Hubo un motín de la Marina en Port Chicago después de la explosión. La Marina estaba fotografiando todo desde el otro lado de la bahía. En un informe de alto secreto sobre una detonación nuclear después de Port Chicago, las notas afirman que fue una explosión tipo Port Chicago en similitud y forma. Una de las tasas más altas de cáncer en Estados Unidos se encuentra justamente en ese condado. La historia, claro, parece increíble, ¿no? Que Estados Unidos probara un arma en su propio territorio. Pero esto ya lo vimos. Esto lo vimos en todos los videos anteriores, en los últimos 3 o 4. Que así fue, así lo hizo. Así que esto sería una más. Y para verificar todo esto, es suficiente con ir a buscar informes de la época. Los más fáciles de estudiar son los informes de noticias de periódicos locales, como el St. Helena Star y el Napa Journal. Así se llamaba en esa época. Después del año 50 se convirtió en el Napa Register. Bueno, allí se recaba información de testigos oculares. Pero claro, esta gente que estuvo ahí, gente común que vivía ahí, como el resto de los mortales, no sabían nada acerca de las armas atómicas, ni qué eran, cómo funcionaban, qué devastación creaban, cómo se veían, o incluso si existían. Fue uno de los principales secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, la gente no sabía con qué se estaba experimentando. Entonces es muy difícil que lo puedan relacionar. Y en la edición del 21 de julio de 1944, el St. Helena Star dice: uno de los pocos que vio el destello desde aquí fue Tom Street, que resultó estar parado en el patio de su casa de Spring Mountain cuando llegó la explosión. Primero hubo un repentino hongo de luz blanca, seguido un instante después por otro. Luego, unos momentos después, el intenso rugido y la conmoción de la explosión. A una velocidad de aproximadamente 1 milla por cada 5 segundos, la explosión requirió un poco más de 4 minutos para llegar a Santa Helena. En otra sección del mismo periódico afirma: la fuerza de la explosión se sintió en la zona de los montes de Santa Helena, pero aparentemente la cordillera de las montañas, al final del valle, detuvo la onda porque los residentes del condado de Lake no lo sintieron. Las colinas del Valle de Napa fueron iluminadas momentáneamente por la luz del sol, informó el Napa Journal. Bueno, un desastre de esta envergadura siempre puede seguir siendo un misterio, y a veces el tiempo despierta el interés, a veces de los teóricos de la conspiración, por supuesto. Pero en la mayoría de los casos el tiempo erosiona la evidencia. Pero en el caso de Port Chicago, el tiempo no borró la evidencia. La comunidad científica y militar de Estados Unidos tiene un buen registro de esto. Y debido a estos registros existentes en el lugar, además del Consejo de Guerra de 50 marineros afroamericanos, varios registros de los Álamos e informes de agencias nucleares y los medios de comunicación, proporcionan una hoja de ruta que nos lleva al desastre de Port Chicago y a dudar sobre este tema de la simple explosión de municiones accidental. Todos los informes de noticias locales sobre la explosión de ese día, el 17 de julio de 1944, se centran en una luz brillante y una nube en forma de hongo. Todos escritos antes de que el público en general o los medios de comunicación fueran conscientes del comienzo de la era nuclear. Uno de los puntos críticos de discordia en la teoría de que la explosión de Port Chicago pudo haber sido nuclear es el factor de radiación. La supuesta bomba habría sido
un arma de bajo rendimiento detonada en aguas poco profundas. Una de las autoridades clave sobre el efecto de las armas nucleares es una publicación preparada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y publicada por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos en abril de 1962, titulada Los efectos de las armas nucleares. Y en su página 60 dice: es posible que se produzcan lluvias o lluvia radioactiva en la superficie del agua, o en un barco o en una estación costera, debido a la oleada de la base radiactiva, pero en muchos casos se espera que pase sin depositar escombros. Por lo tanto, según las circunstancias, puede haber o no contaminación radioactiva en las superficies de los objetos en las proximidades de una explosión nuclear submarina poco profunda. Esta teoría, llevada adelante por Peter Vogel, que es periodista y también estudió física en el Instituto Físico Nuclear Edward Teller, nos dice que había un arma nuclear en la bodega del barco, del Liberty Ship, que ese era su nombre. Pero, bueno, es importante notar cómo Vogel se sintió atraído por la teoría de la detonación nuclear. Y comenzó de manera bastante inocente en Santa Fe, Nuevo México, una ciudad al otro lado del Río Grande de los Álamos. Y Vogel estaba en una venta de artículos usados realizada por la Iglesia Evangélica Luterana de Cristo, y en el fondo de una caja que había sido donada a la iglesia encontró un documento fotocopiado tomado de los Álamos en el otoño del año 44, unos meses después de la explosión de Port Chicago. Y el documento se titulaba Historia de un dispositivo de 10.000 toneladas. Vogel rastreó el documento hasta Paul Masters, que trabajaba en los laboratorios de Los Álamos como fotógrafo y técnico de cuarto oscuro fotográfico. Parte de los deberes de Masters consistían en operar una gran máquina de tipo plano en la que se realizaban copias de dibujos de bombas y otros originales demasiado grandes para las fotocopiadoras convencionales. El documento es la descripción más antigua conocida de la progresión de la explosión de una bomba atómica. Es muy conciso y contiene información de alto secreto sobre el diseño real de una bomba atómica. En la línea inferior del paso 11, el documento dice: bola de fuego en forma de hongo a 18.000 pies, al estilo típico de Port Chicago. La explosión de Port Chicago se caracterizó por un destello blanco brillante y una bola de fuego que se propagó sobre la bahía de Suisun a una altitud observada de unos 10.000 pies. Entonces, claro, uno dice, ¿y qué tiene de importante este documento en particular? Bueno, se comparó una explosión nuclear hipotética con la explosión real de Port Chicago, posiblemente implicando que el desastre de Port Chicago en sí mismo pudo haber sido debido a una detonación nuclear. Bueno, Vogel encontró ese documento en el año 1980. Y a partir de ahí siguió el rastro de Port Chicago. El gobierno de Estados Unidos nunca hizo un hallazgo oficial, digamos, en Port Chicago. Se especuló que los marineros afroamericanos habían manipulado descuidadamente las municiones. Un factor en el que el gobierno de Estados Unidos ha sido enfático es que no había suficiente U-235 en ese año y que la bomba de Hiroshima fue lanzada sin ser probada. Entonces, ¿cómo se puede teorizar que la explosión de Port Chicago fuera nuclear? Simplemente es que los soldados eran medio tontos y habían manipulado mal las municiones. Esa fue la explicación. Pero algunos pocos se fijaron, trataron de verificar los registros del Departamento de Energía de Estados Unidos sobre la producción de U-235 y los resultados son muy sorprendentes y reflejan la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos no haya dicho la verdad en sus declaraciones y que sí había
una cantidad de U-235 que permitía la creación de más de esas dos bombas. Entonces, según los registros, los datos oficiales de la División de Operaciones de Enriquecimiento del Departamento de Energía en Oak Ridge, se revela que en el año 43 la cantidad disponible de U-235 era 6 veces más que el requisito mínimo. En el año 44 era aún mayor, es decir, 7 veces el mínimo, y para el año 45 se iba al triple del año anterior. Y esos son registros oficiales del gobierno. Es decir, podían hacer muchas bombas, no solo 2 o 3. Y en ese año, en el año 44, porque ahora para nosotros es común o fácil poder identificar imágenes para poder relacionar con lo que es una explosión atómica o nuclear. Pero en ese momento la gente nunca había visto eso. Y además se creía que Estados Unidos no tenía ningún tipo de arma de este tipo, ningún tipo de avión capaz de llevar una bomba de estas características, ni aeródromos lo suficientemente cerca de Japón para llevar tal arma. El B-29 no estaba operativo. Bueno, ¿cómo se iban a imaginar? ¿Cómo iban a atar cabos? ¿Qué iban a atar? No tenían la información suficiente. Y entonces, claro, por eso quedó tanto tiempo como, bueno, la versión oficial era rara, no cerraba muy bien, pero no había otra explicación. Hasta que, con el tiempo, se empezaron a hacer preguntas, porque además estaba esto de que los que lo recordaban pudieron ya después sí atar cabos. Después este periodista que encontró estos documentos, la gente, los investigadores, mejor dicho, empezaron a investigar a ver si era posible que se pudiera no solo testear, sino construir más bombas de las que se habían dicho, es decir, si el Estado había mentido. Se encontraron estos documentos oficiales y comparando estos documentos oficiales del gobierno, los informes de los testigos oculares y todo lo demás, se puede llegar a esta conclusión. Pero claro, se necesita mucha más evidencia para asegurarlo. Y parece que la teoría de Vogel, si bien muchos decían que eran totalmente falsas, prendió en algunos periodistas. Se preparó un documental hecho por la televisión del área de la Bahía, justamente. Varias organizaciones de noticias importantes estaban detrás de la historia. Y además el gobierno de Estados Unidos reclasificó repentinamente y retroactivamente el documento técnico número 6, titulado Port Chicago, de modo que ahora es de alto secreto, después de más de medio siglo. Entonces, nos da que pensar. Y bueno, Peter Vogel le dijo a la audiencia en televisión que la explosión fue la de una bomba nuclear y que se hizo a propósito, como prueba, como ensayo. La teoría de Vogel se basa en la fuerza de la explosión, el secreto después de que sucedió y los documentos de los Álamos que describían una explosión de prueba nuclear como una simulación de la explosión de Port Chicago. Esa prueba de la que hablamos antes, que se llevó a cabo unos meses después de este desastre. De importancia crítica para la teoría de Vogel es el número de explosiones que ocurrieron.
porque él afirma que solo hubo una explosión, distinto del tema de las municiones. Y bueno, y además lo grave de todo esto es que Estados Unidos utilizó a sus propios marineros como prueba para el primer dispositivo nuclear. Pero, al contrario de Vogel, hay algunos que afirman que hubo 2 explosiones. Hubo testigos presenciales que afirman que hubo 2 explosiones. Los artículos de los periódicos Napa Journal y Santa Elena, que antes mencionamos, pero también Star Bulletin, Martínez Gazette, Vallejo Times Herald, Vallejo News Chronicle, Oakland Tribune y San Francisco informan de 2 explosiones. Y dicen que la segunda explosión fue más poderosa que la primera. Y fue durante la segunda explosión que se informó del destello blanco y de la nube en forma de hongo. En 1964, un habitante de Vallejo, de esa zona justamente, Robert Pearson, publicó No Share the Glory, un libro en el que él cuenta lo que pasó, digamos, la historia no contada del gran desastre de Port Chicago del 44, y se centra en los marineros afroamericanos que se amotinaron después de la explosión de Port Chicago. A los marineros afroamericanos no se les permitía navegar en buques de guerra norteamericanos durante la guerra y fueron utilizados para la tarea de cargar municiones en los barcos. El libro de Pearson describe los relatos de testigos oculares de personas que vieron la explosión de Port Chicago de primera mano, desde hombres de la Guardia Costera que estaban en patrulla, hasta una tripulación de petroleros que estaba cerca, el comandante de Port Chicago y aquellos que de alguna manera escaparon del desastre, pero que sin embargo pudieron ver bien cómo sucedía. Esto es según lo que cuenta Pearson. Y bueno, dicen que antes de la explosión estaban cargando con toneladas de municiones el barco y explotó. Entonces Pearson declara en la página 19 de su libro, dice, se estima que la fuerza de la explosión fue mayor que la de una bomba atómica de 5 kilotones. Esto lo dijo en la década del 60, cuando el mundo ya conocía las armas atómicas, ¿no? La causa real del desastre de Port Chicago nunca se estableció, ni oficial ni públicamente. 3 días después de la explosión, el contraalmirante Carlton Wright, comandante del Distrito Naval número 12, convocó una junta de investigación en San Francisco. Después de escuchar toda la evidencia, la junta no pudo determinar la causa o circunstancia exacta de la primera explosión, pero emitió una lista de 7 circunstancias que podrían haber causado el desastre. Y dicen que el personal de la Guardia Naval y Costera murió o resultó herido en esta explosión y que figura en el hallazgo de los hechos que murieron o resultaron heridos en el cumplimiento del deber y no por su propia mala conducta. Y las causas de la posible explosión, enumeradas en orden de probabilidad, son las siguientes. Presencia de un elemento supersensible que fuera detonado durante la manipulación. Manejo brusco por parte de una persona o individuos. Esto podría haber ocurrido en cualquier etapa del proceso de carga, desde el arranque de los vagones hasta la estiba final en las bodegas. Falla en el manejo del equipo, como caída de una pluma, falla de un bloque o de un gancho, partición de un látigo, etc. Colisión del motor del interruptor con un automóvil cargado con explosivos, posiblemente en descarga. Incidente accidental al llevarse las amarras del Queen Victory o los volardos en los que estaba amarrado el Queen Victory, resultando en daños a un componente explosivo. O el resultado de un acto de sabotaje. Aunque no haya pruebas que respalden el sabotaje como una posible causa, no se puede eliminar como una posibilidad. Eso dijeron. Y bueno, la cuestión se reduce a 2 preguntas, ¿no? Si la explosión de Port Chicago fue causada por una explosión nuclear y si lo fue,
si el gobierno detonó intencionalmente la bomba como prueba. Después de todo lo que vimos en videos anteriores, hay una gran probabilidad de que esto así sea. No se puede probar, están estas teorías al respecto, están los documentos que se encontraron, está el cotejo entre lo que nos refieren los testigos oculares y lo que se encontró después, lo que se investigó, lo que se encontró como documentación oficial. Hay cosas que se contraponen, como por ejemplo esto de que si hubo una explosión o hubo dos, porque algunos escucharon una, otros dos. Todos hablan, sí, de la intensidad brutal que tuvo esta explosión y de este destello de luz y del hongo, la nube en forma de hongo, que es inconfundible. Para nosotros ahora, claro, para ellos en ese momento no lo pudieron identificar. Entonces, esta gran posibilidad de que el desastre de Port Chicago haya estado relacionado con todo lo que venimos hablando y no con un simple accidente, una mala maniobra, algo que hicieron mal estos marineros afroamericanos que solo podían cargar municiones porque no podían subirse a los barcos. Pareciera que, como explicación, es, además de muy conveniente, muy simple. Sobre todo en la época en la que estamos hablando, y bueno, y todo lo que dije anteriormente, ¿no? Cómo está relacionado todo. Creo que no hace falta decir más nada, ¿no? Atar cabos ya nos deja la duda, no se puede asegurar, pero la posibilidad es enorme. ¿Y por qué no pensar también que pudo haber sido un accidente, pero un accidente nuclear? Quizás no fue algo adrede, porque uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿por qué lo harían en un puerto, en un barco, teniendo tanto lugar desértico y donde efectivamente sí hicieron pruebas? ¿Por qué elegir ese lugar? ¿Por qué matar a los marinos? Bueno, sabemos que cosas raras siempre ocurren y los motivos más nefastos están detrás de estas cosas, pero también podemos pensar que ese barco estaba cargado con elementos nucleares, quizás con una bomba ya armada para su traslado, porque se sabe que eran muy pesadas las bombas para que sean trasladadas por aviones hasta Japón, que iba a ser el lugar donde se iban a hacer detonar, donde se iban a arrojar. Se trasladaban en barco hasta una zona cercana y luego se cargaban en los aviones. A veces se llegó a decir incluso que desarmadas y se armaban en vuelo. Y justamente salían de esta zona porque son los puertos del Pacífico. Entonces, bien podría ser que el barco estuviera cargado con ya sea la bomba o partes de la misma para su traslado y haya habido un problema y haya habido un accidente y haya habido una detonación nuclear. Eso suena quizás más razonable para nosotros, para cualquiera de nosotros que no puede creer que hagan detonaciones de este tipo en lugares habitados y adentro de un barco y con marineros. Pero estamos acostumbrados también a ver que no les importa nada y que los marineros en ese momento, los que estaban ahí, eran afroamericanos. Sabemos bien que les importaba menos todavía que los otros. Así que en lo que se respecta a las vidas, no creo que se hiciera mucho problema porque ya sabemos, si ni siquiera los dejaban viajar en los barcos, solamente cargar las municiones, imaginémonos lo que significaban para ellos. Así que eso no creo que lo hayan tenido en cuenta. Pero bueno, destruir el puerto, destruir los pueblos circundantes, tampoco creo que les importara. Así que por eso las dos cosas pueden ser posibles. Nosotros vamos a pensar siempre que esto tendría que haber sido un accidente, porque no puede entrar en nuestras cabezas que maten a marineros, maten a gente, queden heridos y destruyan
pueblos porque se les da la gana. Pero bueno, ahí queda, sigue siendo un misterio. La teoría de las municiones ya está casi echada por tierra y tiene mucha fuerza esto de la explosión nuclear. Si fue un accidente o si fue adrede es la duda que nos puede quedar y cada uno pensará lo que le parezca en función del concepto que tenga de esta gente. Bueno, cada uno podrá pensar lo que quiera, pero es bastante sospechoso y se han recabado bastantes pruebas. ¿Y qué más decir? Esto del hongo, la nube en forma de hongo, ¿qué más puede ser? Sumado a todo lo demás, por supuesto, no nos vamos a quedar con una sola cosa. Pero bueno, esto de echarle la culpa a los soldados afroamericanos de manejar mal las municiones, algo que sabían hacer muy bien porque era lo único que les estaba permitido en ese momento. Y además murieron 300 y pico de marineros que estaban trabajando ahí. Bueno, una más de las cosas de un estado, de un gobierno que asesina a sus propios ciudadanos y a sus propios militares. Eso lo seguimos viendo hasta el día de hoy.